Welcome to my channel. Desperté del coma y escuché a mi nuera decir: en cuanto se muera la vieja, va directo a un asilo. Fingí seguir inconsciente. Al día siguiente vinieron a buscarme al hospital, pero yo ya estaba lejos, con mi esposo, mi pasaporte y la carta que los dejó completamente helados. Hay momentos en la vida donde todo cambia en un segundo, donde la persona que creía ser desaparece y nace alguien completamente distinto. Para mí, ese momento llegó en la oscuridad de una habitación de hospital, con el sonido monótono de las máquinas y el olor a desinfectante pegándose a mi piel. Me llamo Catalina, tengo 68 años, y durante 12 días estuve atrapada en un coma que, según los médicos, pudo haberme matado. Un derrame cerebral fulminante que me dejó tendida en el piso de mi propia cocina, rodeada de los frijoles que estaba cocinando para la comida del domingo. Rodrigo, mi único hijo, me encontró horas después. O eso me dijeron cuando finalmente desperté, pero despertar no fue como en las películas. No abrí los ojos de golpe ni me senté en la cama pidiendo agua. Fue lento, confuso, como nadar hacia la superficie desde el fondo de un lago oscuro. Primero escuché voces distantes, luego sentí el peso de mi propio cuerpo, y finalmente, con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, logré entreabrir los párpados apenas lo suficiente para ver la luz del pasillo filtrándose por debajo de la puerta. Estaba sola en la habitación, o eso pensé. Entonces la escuché. La voz de Vanessa, mi nuera, susurrando con urgencia al teléfono. Estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda, con ese cabello teñido de rubio platino que siempre me pareció demasiado artificial. Llevaba puesta una blusa de seda color vino que yo misma le regalé en su último cumpleaños. No, amor, tranquilo, decía con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Los médicos dijeron que puede ser cualquier día. Ya son 12 días, su cerebro está muy dañado. Mi corazón, que apenas había comenzado a latir con normalidad, se aceleró. Intenté moverme, decir algo, pero mi cuerpo no respondía. Era como estar encerrada dentro de mí misma. «Escucha», continuó Vanessa, y su voz perdió toda la dulzura. Se volvió fría, calculadora, como el filo de un cuchillo. «En cuanto la vieja se muera, vendemos la casa. Son 8 millones de pesos, Rodrigo. 8 millones. Podemos pagar todas las deudas, comprar el departamento en Playa del Carmen que vimos, y todavía nos sobra para el negocio que quieres poner». Cada palabra era una puñalada. «¿Y si no se muere?», preguntó la voz de mi hijo del otro lado. Apenas la reconocí. Sonaba cansada, resignada. «¿Y si despierta?». Vanessa soltó una risa breve, sin humor. «Pues entonces aplicamos el plan B, mi amor. Ya hablé con ese abogado que nos recomendó tu primo. Si queda con daño cerebral, la declaramos incapaz y de todas formas tomamos el control de sus bienes. Y si por algún milagro despierta bien…». Hizo una pausa que me heló la sangre. «Pues ya sabes, hay asilos baratos en las afueras de Toluca. Con 3,500 pesos al mes la tienen, y nosotros nos quedamos con la casa igual. Total, ella ya vivió lo que tenía que vivir». El monitor de signos vitales comenzó a pitar más rápido. Vanessa volteó sobresaltada, pero yo ya había cerrado los ojos por completo. Escuché sus tacones acercarse a la cama. Sentí su aliento con olor a chicle de menta cerca de mi rostro. «Señora Catalina», susurró. «¿Me escucha?». No me moví. No respiré más profundo. Me convertí en piedra. Después de lo que pareció una eternidad, la escuché alejarse y salir de la habitación. La puerta se cerró con un clic suave, y ahí, en esa oscuridad autoimpuesta, con los párpados apretados y el corazón rompiéndose en 1000 pedazos, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a despertar. No todavía. Primero iba a escuchar, a observar, a entender exactamente qué clase de monstruos había criado. Porque si algo había aprendido en mis 68 años, era esto:
Nunca subestimes a una mujer que tiene más que perder que su propia vida. Y yo ya lo había perdido todo en ese momento. Lo único que me quedaba era mi dignidad. Y esa, te lo juro, nadie me la iba a quitar. Si esta historia te ha atrapado desde el primer segundo, suscríbete a este canal para seguir escuchando confesiones reales que te pondrán la piel de gallina. Dale like si alguna vez te has sentido traicionada por tu propia sangre, porque lo que viene después, jamás lo van a olvidar. Mientras permanecía inmóvil en esa cama de hospital, fingiendo estar en coma, mi mente comenzó a recorrer cada momento que me había traído hasta ahí, cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que gasté pensando que estaba construyendo un futuro para mi hijo. Rodrigo nació cuando yo tenía apenas 28 años. Su padre, Héctor, nos abandonó 6 meses después. Desapareció una madrugada, llevándose los 15,000 pesos que teníamos ahorrados y dejándome una nota sobre la mesa de la cocina. No estoy listo para ser padre. Perdóname. Así de simple, así de cruel. Me quedé sola en un cuartito de azotea en la colonia Portales, con un bebé que lloraba de hambre y un futuro que parecía un callejón sin salida. Pero no me rendí, nunca. Comencé vendiendo tamales en las mañanas. Me levantaba a las 4 de la madrugada, con Rodrigo amarrado a mi espalda en un rebozo de lana que me regaló mi madre antes de morir. Preparaba 50 tamales de rajas, 50 de mole, 30 de dulce. Los vendía en la esquina de Eje Central antes de que amaneciera, cuando los trabajadores corrían hacia el metro. Ganaba entre 300 y 450 pesos diarios. No era mucho, pero alcanzaba. Por las tardes limpiaba casas, 3 casas, de lunes a viernes. Rodillas hinchadas, manos agrietadas del cloro, espalda que crujía cada vez que me levantaba. Pero cada vez que Rodrigo me abrazaba y me decía, «Te amo, mami», cada golpe de dolor valía la pena. Lo inscribí en la primaria pública del barrio. Luego en la secundaria. Siempre fue buen estudiante, aplicado, responsable. Todos los maestros me felicitaban. «Señora Catalina, su hijo tiene futuro», me decían. Y yo me llenaba de orgullo. Cuando Rodrigo cumplió 18 años y quedó en la universidad pública para estudiar administración, lloré de felicidad. Éramos pobres, sí, pero mi hijo iba a ser profesionista. Iba a tener lo que yo nunca tuve. Durante esos 4 años trabajé como nunca. Ya no solo vendía tamales y limpiaba casas. También planchaba ropa ajena los fines de semana. Rodrigo necesitaba libros, transporte, comida, y yo se lo daba todo. Todo. Nunca salí con nadie. Nunca me compré ropa nueva. Nunca fui al cine o a una feria. Mi vida entera giró alrededor de mi hijo. Él era mi proyecto, mi razón de existir. Cuando se graduó, conseguí reunir 450,000 pesos. 40 años tenía yo entonces, y esos 450,000 pesos representaban 8 años de ahorros. 8 años guardando cada moneda, negándome cada gusto, comiendo frijoles y tortillas para que mi dinero creciera. Se los di completos para el enganche de su primer departamento, un lugar pequeño pero digno en Iztapalapa. «Mami, te prometo que te voy a devolver cada peso», me juró con lágrimas en los ojos. «Vas a ver que voy a triunfar y te voy a dar todo lo que mereces». Nunca me devolvió ni un centavo, pero no me importó. Verlo establecido, con un trabajo como gerente de ventas en una empresa de celulares, era suficiente. 3 años después conoció a Vanessa en una fiesta de la oficina. Era bonita, eso no lo puedo negar. Alta, delgada, con ese tipo de belleza que parece sacada de las revistas. Trabajaba como recepcionista en un consultorio dental y hablaba de sus sueños de tener su propio spa. Venía de una familia danesa que, según supe después, la había corrido de casa por problemas que nunca me quedaron claros. Desde el primer día que la conocí, algo en mi estómago se retorció. No fue su aspecto, fue su mirada, fría, calculadora.
como si estuviera evaluando cuánto valía cada cosa en mi casa mientras tomaba café en mi sala. Señora Cata, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «¿Qué casa tan linda tiene? Y este librero antiguo es precioso». «¿Es de caoba?» «Era de mi madre», respondí con orgullo. «Tiene más de 60 años». «Debe valer una fortuna», comentó, pasando los dedos por la madera. Rodrigo me pidió que la aceptara. «Mamá, ella es diferente. Me hace feliz. Dame una oportunidad de ser feliz». Y yo, como la tonta que fui, dije que sí. Se casaron 6 meses después en una ceremonia pequeña que yo pagué. 95,000 pesos entre el salón, la comida, el vestido de ella y el traje de él. Vanessa quería una boda elegante, y Rodrigo no tenía ahorros porque, según me confesó avergonzado, había tenido algunos gastos imprevistos con las tarjetas de crédito. «No te preocupes, hijo», le dije abrazándolo. «Para eso están las madres». Un año después del matrimonio, Rodrigo perdió su empleo. La empresa cerró operaciones en México. Él cayó en una depresión terrible. Vanessa comenzó a presionarlo, a reclamarle, a amenazar con dejarlo si no conseguía trabajo pronto. «Mamá», me llamó una noche llorando, «¿podemos quedarnos contigo un tiempo? Solo mientras consigo algo nuevo. Te lo juro que será temporal». Mi casa era modesta pero cómoda. 2 pisos en la colonia del Valle que había comprado hacía 15 años con una herencia pequeña que me dejó una tía. Tenía 3 recámaras, un patio con bugambilias y un comedor donde cabía toda la familia. «Claro que sí, mi amor», le dije sin pensarlo. «Esta es tu casa». Ese tiempo se convirtió en 3 años. 3 años en los que Vanessa se adueñó de mi hogar. Cambió las cortinas sin preguntarme, movió mis muebles, metió sus cosas en mi closet porque necesitaba más espacio, invitaba a sus amigas y dejaban todo tirado, y yo limpiaba detrás de ellas sin decir nada. Rodrigo consiguió trabajo después de 8 meses, pero nunca hablaron de irse, y yo nunca me atreví a pedirles que lo hicieran. Tenía miedo de perder a mi hijo, miedo de quedarme sola en esa casa grande. Entonces, hace 2 años, algo maravilloso sucedió. Conocí a Ernesto, pero esa es una historia que todavía me duele recordar, porque cuando finalmente encontré la felicidad, mi propia familia me obligó a destruirla. Durante 5 días más permanecí en esa cama fingiendo estar inconsciente. 5 días que se me hicieron eternos, donde cada segundo era una batalla contra mi propio cuerpo que quería gritar, llorar, levantarse y confrontar a esas 2 víboras que llamaba familia. Pero me mantuve quieta, inmóvil, aprendiendo. El segundo día, Vanessa llegó temprano, alrededor de las 9 de la mañana, cuando el hospital apenas comenzaba su rutina diaria. Escuché sus tacones repiqueteando en el pasillo antes de que entrara. Esta vez no venía sola. «Mira, Daniela, te lo digo en serio», le decía a alguien. «Ven, entra, ella no se va a enterar de nada». Otra mujer entró con ella, por el sonido de su voz, joven, tal vez de la edad de Vanessa, unos 30 y tantos. «¿Estás segura? Me siento mal haciendo esto», dijo la tal Daniela. «Ay, por favor, la vieja ni se entera. Mírala, está prácticamente muerta». Esas palabras, prácticamente muerta, pronunciadas con tanta frialdad como quien habla del clima. Sentí la cama moverse. Vanessa estaba hurgando en el buró al lado de mi cabeza. Escuché el sonido de cajones abriéndose. «¿Ves? Aquí tenía su cartera cuando la trajeron. Qué bueno que Rodrigo tuvo la inteligencia de traerla a casa». El sonido de una bolsa siendo abierta. «Mira, aquí están las llaves de la casa, y esto es oro». Mi cadena. La cadena con la medalla de la Virgen de Guadalupe que mi madre me regaló cuando cumplí 15 años. La única joya de valor real que tenía. «Vanessa, no puedes quitarle eso», protestó Daniela débilmente. «¿Por qué no? Cuando se muera, de todas formas será mío. Solo me estoy adelantando. Además, necesito empeñarla.
Tenemos que pagar la tarjeta de crédito o nos van a demandar. Ya debemos 127,000 pesos. 127,000 pesos en tarjetas de crédito. Sentí que la rabia me quemaba por dentro, pero mantuve mi rostro impasible, ni siquiera moví un párpado. Y mira, continuó Vanessa, ahora con entusiasmo, te voy a enseñar la casa por videollamada. Ya le tomé fotos a todo para cuando la pongamos en venta. Escuché el sonido de un teléfono siendo manipulado. Una videollamada conectándose. ¿Ya estás ahí? Perfecto, mira, este es el hospital. Aquí está la doña, toda tiesa. Rodrigo dice que si sobrevive va a quedar como vegetal de todos modos, así que da igual. Mi propio hijo. Rodrigo, el niño que cargué en mi espalda mientras vendía tamales, el joven que abracé llorando cuando se graduó. Ese mismo hijo estaba esperando que yo muriera o quedara inválida para robarme todo. Bueno, ya basta de esto, dijo Vanessa. Ahora sí, ven, vamos a la casa. Total, aquí no hay nada que hacer. Las enfermeras ya saben que no vengo en las tardes porque tengo que trabajar. Mentira. Vanessa había dejado de trabajar hacía 1 año y medio. Dijo que estaba muy estresada y que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma. Mi pensión de 6,200 pesos mensuales ayudaba a mantener la casa mientras ella se encontraba. Se fueron. Y yo me quedé ahí, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que las máquinas delataran mi estado consciente. Pero lo peor vino esa misma noche. Alrededor de las 11, cuando el hospital estaba en silencio y solo se escuchaba el murmullo lejano de las enfermeras en su estación, Rodrigo entró solo a mi habitación. Mi hijo, mi único hijo. Se sentó en la silla junto a mi cama. Escuché su respiración pesada, cansada. Durante un momento, pensé que tal vez venía a despedirse, a decirme que me amaba, a pedirme perdón por todo. Qué ingenua fui. Sacó su celular. Marcó un número. Licenciado Garza, buenas noches. Disculpe la hora. Sí, soy Rodrigo Fuentes, el hijo de Catalina Moreno. Exacto, la señora del derrame. Mire, necesito hacerle unas consultas urgentes. Una pausa larga mientras escuchaba. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo pueda declarar a mi mamá legalmente incapacitada si despierta con daño cerebral? Ya veo. ¿Y si despierta bien? ¿Hay alguna forma de...? Otra pausa, más larga. Yo sentía que me ahogaba. Entiendo. Sí, ella tiene una casa a su nombre avaluada en aproximadamente 8 millones de pesos según la última evaluación del predial. No, no tiene testamento. Al menos no que yo sepa. Exacto, soy hijo único. ¿Y cuánto me costarían sus servicios para manejar todo esto? Silencio. Luego un suspiro. Perfecto, 85,000 pesos más IVA, sin problema. Se los puedo adelantar en cuanto en cuanto yo venda la propiedad. Sí, yo entiendo que técnicamente todavía es de ella, pero usted entiende la situación. La señora ya tiene 68 años. Su pensión es una miseria, apenas 6,200 pesos. No tiene sentido mantenerla si queda con daño cerebral. Sería más un estorbo que otra cosa. Un estorbo. Esa palabra retumbó en mi cabeza como un disparo. Para mi hijo, yo era un estorbo, una carga, un obstáculo entre él y su herencia. Mire, licenciado, continuó Rodrigo, y su voz se volvió más dura, más fría. Seré honesto con usted. Mi esposa y yo tenemos deudas serias. Debemos 127,000 pesos en tarjetas, más 43,000 de un préstamo personal. Si mi mamá despierta y recupera el control de sus cosas, nunca vamos a salir de este hoyo. Ella era demasiado controladora con su dinero. Nunca nos quiso ayudar realmente. Mentira tras mentira tras mentira. Entonces quedamos así. Usted empieza a preparar los papeles. Si dentro de una semana ella no despierta o despierta mal, procedemos con la incapacidad legal. Y si despierta bien, bueno, encontraremos otra solución. Hay asilos baratos donde la podemos meter.
Con 3.500 pesos al mes la mantienen, y nosotros tomamos control de la casa. Colgó. Se quedó sentado ahí unos minutos más, en silencio. Luego escuché algo que jamás olvidaré. Lo escuché llorar. Pero no lloraba por mí. Lloraba por él, por su situación, por sus deudas. «Lo siento, mamá», susurró finalmente. «Pero ya no puedo más. Vanessa tiene razón. Ya viviste suficiente. Ahora nos toca a nosotros». Se levantó. Sentí sus labios rozar mi frente en un beso frío, mecánico, y se fue. Esa noche, cuando me quedé completamente sola, abrí los ojos en la oscuridad. Las lágrimas corrían por mis mejillas, empapando la almohada. No hice ruido, no me moví más que para respirar. Pero en ese momento, en esa habitación oscura que olía a enfermedad y traición, nació una nueva Catalina, una que ya no tenía nada que perder, una que iba a luchar. Al tercer día de mi actuación conocí a Lupita. Era una enfermera joven, de unos 32 años, con el cabello recogido en una cola de caballo alta y unos ojos color miel que parecían ver más allá de lo evidente. Llevaba el uniforme verde menta del hospital y unos tenis blancos gastados que chirriaban levemente contra el piso. La primera vez que entró a mi habitación fue durante el turno de la tarde. Yo estaba con los ojos cerrados, como siempre, controlando mi respiración, manteniendo el ritmo perfecto de alguien en coma. Había perfeccionado el arte de parecer ausente. Sentí sus manos revisando el suero, ajustando las sábanas, pero entonces hizo algo diferente. Se detuvo junto a mi cama y se quedó ahí, en silencio, durante varios segundos. «Qué extraño», murmuró para sí misma. Revisó el monitor de signos vitales. Escuché el sonido de páginas siendo pasadas, probablemente mi expediente. «Sus signos vitales mejoran cuando está sola», dijo en voz baja, como pensando en voz alta. Pero cuando llega su familia, su presión sube, su ritmo cardíaco se acelera, como si... Se calló abruptamente. Sentí su mirada clavada en mí, como si los estuviera escuchando. Susurró. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a mantener la calma. No me moví, ni un músculo. Lupita salió de la habitación sin decir más, pero yo sabía que había visto algo y tenía miedo. Durante las siguientes horas, traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que esa enfermera no sospechaba nada, que todo seguía según mi plan. Pero esa misma noche, alrededor de las 11:30, cuando el hospital estaba sumido en ese silencio particular de la madrugada, escuché la puerta abrirse con mucho cuidado, pasos suaves, una presencia acercándose a mi cama. Entonces sentí una mano cálida tomar la mía, y una voz suave, apenas un susurro, que decía: «Señora, si me está escuchando, si está despierta aunque finja no estarlo, mueva su dedo índice, solo un poquito. Nadie más está mirando, solo yo. Y le juro por mi madre que no voy a decir nada que la ponga en peligro». El mundo se detuvo. Mi cerebro gritaba que no lo hiciera, que era una trampa, que me iban a descubrir. Pero algo en la voz de esa mujer, algo en su tono genuino, me hizo confiar. Moví mi dedo índice, apenas 1 milímetro. Sentí cómo Lupita contenía el aliento. «Dios mío», susurró. «Lo sabía, lo sabía». Apretó mi mano con suavidad. «Señora, no sé qué está pasando, pero llevo 10 años trabajando aquí y he visto muchas cosas. Sus signos vitales no mienten. Usted está consciente. Y algo me dice que tiene sus razones para fingir». Abrí los ojos lentamente. Fue la primera vez en 3 días que miraba directamente a alguien. Lupita estaba inclinada sobre mí, con los ojos brillantes de emoción y algo más. Compasión. «Ayuda», susurré con voz ronca. «Por favor». Lupita miró hacia la puerta, verificando que nadie viniera, y luego volvió a mirarme. «¿Qué necesita? ¿Está en peligro?» Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No pude contenerlas más. Mi familia,
dije con la voz quebrada. Están esperando que muera. Quieren robarme todo. Mi hijo, mi propio hijo. No pude continuar. Los sollozos me ahogaban. Lupita me abrazó, así, sin más. Una extraña que se convirtió en mi salvación en ese momento. Me dejó llorar sobre su hombro mientras me acariciaba el cabello como lo haría una hija. Tranquila, señora. Respire. Está a salvo. Yo la voy a ayudar. ¿Por qué? Le pregunté cuando logré calmarme un poco. ¿Por qué me ayudarías? Ni siquiera me conoces. Lupita se sentó en la orilla de mi cama y me miró con una tristeza profunda en los ojos. Porque hace 5 años, mi abuela pasó por algo parecido. Tuvo un infarto y mientras estaba en este mismo hospital, su hijo menor, mi tío Armando, intentó hacer que firmara unos papeles para quedarse con su casa. Le dijeron que eran autorizaciones médicas. Ella firmó porque confiaba en él. Se limpió una lágrima. Cuando salió del hospital, ya no tenía nada. Mi tío había vendido la casa, se había llevado sus ahorros de 320,000 pesos y la dejó viviendo en un cuartito de azotea que le rentó por lástima. Mi abuela murió 2 años después. De tristeza, más que de otra cosa. Nunca me perdoné no haber estado ahí para protegerla. Me tomó la mano nuevamente. No voy a permitir que le pase lo mismo a usted. Dígame qué necesita y yo la ayudo. Pero tiene que confiar en mí. Y así fue como Lupita se convirtió en mi cómplice, en mi ángel guardián. Durante los siguientes 2 días, ella se convirtió en mis ojos y oídos. Me conseguía mi celular cuando Vanessa lo dejaba olvidado en casa. Me traía el cargador escondido en su bolso. Me ayudaba a hacer llamadas rápidas cuando nadie más estaba cerca, manteniendo guardia en la puerta. Fue Lupita quien me contó lo que había escuchado en el pasillo. Vanessa hablando con una amiga sobre los muebles de mi casa. El librero de caoba antigua puede venderse en 120,000 pesos fácil. Hay un anticuario en Coyoacán que paga bien. Y las vajillas de Talavera de mi suegra, esas son de colección. Cada pieza vale como 3,500 pesos y hay por lo menos 30 piezas. Fue Lupita quien interceptó una conversación telefónica de Rodrigo. Sí, licenciado. Ya hablé con el valuador. La casa se puede vender en 7.8 millones si la vendemos rápido. Es una ganga porque está bien ubicada en Del Valle. Normalmente valdría más, pero necesitamos liquidez urgente. Y fue Lupita quien me dio el empujón final que necesitaba. Señora Catalina, me dijo una noche, cuando me estaba ayudando a ejercitar las piernas para que recuperara fuerza, usted no les debe nada, absolutamente nada. Sé que es su hijo y que duele, pero un hijo que planea esto no es un hijo. Es un extraño con su sangre. Pero es lo único que tengo, susurré con voz rota. No, respondió ella con firmeza. Usted se tiene a sí misma, su dignidad, su vida, y esos 68 años que vivió con esfuerzo y sacrificio. Eso es suyo y nadie puede quitárselo, ni siquiera él. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Lupita, le dije, necesito que me ayudes con algo más, algo grande. Ella me miró con determinación. Dígame qué necesita. Necesito salir de aquí sin que nadie lo sepa. Y necesito hacerlo pronto, antes de que sea demasiado tarde. Lupita asintió lentamente. ¿Tiene a dónde ir? ¿Tiene alguien que la pueda ayudar? Cerré los ojos. Una imagen vino a mi mente. Un rostro que había intentado olvidar durante los últimos 2 años. Un hombre de ojos café claro y sonrisa sincera que me había hecho sentir viva nuevamente. Sí, susurré. Creo que sí. Entonces dígame su nombre, dijo Lupita sacando su celular. Y yo le marco. Respiré profundo. Era ahora o nunca. Ernesto Villanueva. Su número debe estar en mi celular, en los contactos favoritos. Lupita buscó el nombre y lo encontró. Me pasó el teléfono con manos temblorosas. Marqué. 3 timbrazos. 4. Pensé que no iba a contestar. Entonces escuché su voz.
Bueno, y después de 2 años de silencio forzado, 2 años de extrañarlo cada noche, 2 años de arrepentirme de haber elegido la aprobación de mi hijo sobre mi propia felicidad, dije: Ernesto, soy yo, soy Cata, y te necesito. Ernesto Villanueva entró en mi vida hace exactamente 2 años y 4 meses, en un lugar tan común que parecía imposible que ahí comenzara algo extraordinario. El mercado de Coyoacán, un sábado por la mañana. Yo estaba comprando jitomates cuando chocamos, literalmente. Él venía distraído mirando su lista de compras y yo iba apurada tratando de alcanzar los aguacates más frescos. Mi bolsa se cayó, los jitomates rodaron por el suelo y ambos nos agachamos al mismo tiempo a recogerlos. Nuestras manos se tocaron sobre el mismo jitomate. «Perdón, señora», dijo él con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Voy como burro sin mecate, mirando para todos lados menos por donde camino». Me reí. Hacía tanto que no me reía así, con ganas. «No se preocupe, yo tampoco me fijo, ando como alma que lleva el diablo». Nos levantamos al mismo tiempo. Él tenía 71 años entonces, pero se veía fuerte, vital. Cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás, ojos color café claro que brillaban con inteligencia y manos grandes de trabajador. Vestía un suéter de lana gris y pantalones de mezclilla limpios. Se le veía bien, cuidado. «¿Me permite invitarle un café?», preguntó de repente, como disculpa por casi tirarla. Debí haber dicho que no. Debí haber inventado una excusa y seguir mi camino. Pero algo en sus ojos, algo en su sonrisa sincera, me hizo aceptar. Terminamos en el café de la esquina, con 2 tazas de café de olla y un plato de conchas que él insistió en pagar. Y hablamos. Dios, ¿cómo hablamos? Me contó que era viudo desde hacía 3 años, que su esposa, Beatriz, había muerto de cáncer después de 45 años de matrimonio, que tenía 2 hijas que vivían en Monterrey con sus propias familias y que lo visitaban cada 2 o 3 meses, que había sido maestro de secundaria toda su vida, enseñando historia y matemáticas, que ahora vivía de su pensión de 12,400 pesos mensuales y de unos ahorros que había guardado con cuidado. «Tengo una casita en Oaxaca», me dijo con los ojos brillando de emoción. «La compré hace 15 años, cuando todavía trabajaba. Es pequeña, pero tiene un jardín precioso donde Beatriz plantó bugambilias moradas. No he ido desde que ella murió. Me da miedo ir solo y sentir su ausencia en cada rincón». Yo le conté mi historia. No toda, no esa primera vez. Pero sí le hablé de Rodrigo, de cómo lo había criado sola, de mi trabajo vendiendo tamales, de la casa que había comprado con tanto esfuerzo. «Usted es una mujer muy fuerte», me dijo tomando mi mano sobre la mesa. Se nota en sus ojos, en la forma en que habla de su vida. No muchas personas pueden decir que construyeron algo de la nada. Ese café se convirtió en 2. Luego en una caminata por el mercado. Luego en una despedida con la promesa de vernos la siguiente semana. Y así comenzó todo. Durante 6 meses, Ernesto y yo nos vimos cada sábado. Íbamos al mercado, caminábamos por Chapultepec, visitábamos museos pequeños, comíamos quesadillas en puestos callejeros. Él me regalaba flores que compraba en el metro, siempre girasoles porque una vez le dije que me gustaban. Yo le preparaba tamales y se los llevaba en un Tupperware porque él me confesó que extrañaba la comida casera. No había nada urgente en nuestra relación. No había prisa. Era una amistad que se fue convirtiendo en algo más profundo sin que nos diéramos cuenta. Un día, después de 8 meses de vernos, me besó. Fue bajo un árbol de jacarandas en Coyoacán, con las flores moradas cayendo sobre nosotros como confeti. Y en ese beso sentí algo que creí haber perdido para siempre: esperanza. «Catalina», me dijo esa tarde, con la voz temblorosa de emoción, «sé que ambos somos mayores. Sé que la vida ya nos dio sus golpes. Pero yo quiero estar contigo. No como amigos. Quiero despertar cada mañana sabiendo que puedo llamarte, verte, abrazarte. Quiero que seas mi compañera». Lloré de felicidad.
A mis 66 años pensé que el amor romántico era algo que ya no me tocaba. Y ahí estaba ese hombre maravilloso, pidiéndome que construyéramos algo juntos. Sí, le respondí, sí quiero estar contigo. Esa noche se lo conté a Rodrigo. Pensé que se alegraría por mí. Pensé que entendería que su madre también tenía derecho a ser feliz. Me equivoqué completamente. ¿Un novio?, dijo Rodrigo con un tono que nunca le había escuchado. Burla mezclada con desprecio. Mamá, por favor, ya tienes 66 años. ¿No crees que estás un poco grande para esas tonterías? No son tonterías, hijo. Ernesto es un buen hombre. Es educado, trabajador, tiene su propia casa, sus propios ingresos. Ah, claro, interrumpió Vanessa desde el sillón, sin siquiera levantar la vista de su celular. Seguro quiere tu casa, Cata. Así son todos los viejos solos. Buscan una viuda con propiedades para no morir en la miseria. Eso no es cierto, respondí sintiendo la rabia subir por mi garganta. Ernesto tiene su propia pensión, su propia casa en Oaxaca. Una casa en Oaxaca, se burló Rodrigo. Qué impresionante. Seguro es un cuartito de adobe. Mamá, usa la cabeza. Ese hombre te está viendo la cara. Ustedes no lo conocen. Y no queremos conocerlo, cortó Vanessa. Mira, Cata, sé realista. ¿Qué va a pensar la gente? ¿La señora Catalina de 66 años paseándose con un viejo por toda la colonia? Es ridículo, es vergonzoso. No me importa lo que piense la gente, pues debería importarte, dijo Rodrigo levantándose del sillón. Su voz se había puesto fría, amenazante. Porque esa gente nos conoce a nosotros también, y no voy a permitir que andes haciendo el ridículo con cualquier viejo aprovechado mientras vives bajo este techo. Es mi techo, respondí con voz temblorosa. Esta es mi casa. El silencio que siguió fue aterrador. ¿Sabes qué, mamá?, dijo Rodrigo después de un momento que pareció eterno. Tienes razón, es tu casa, y si quieres llenarla de viejos libidinosos, adelante, pero entonces nosotros nos vamos. Y no vuelvas a llamarme pidiendo ayuda cuando ese viejo te deje sin nada, porque yo te lo advertí. Se fueron a su habitación dando un portazo. Vanessa me lanzó una mirada de satisfacción antes de seguirlo. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Y al día siguiente, cuando Ernesto me llamó para invitarme a desayunar, le dije que no podía verlo más. ¿Por qué, Cata? ¿Hice algo mal? No, Ernesto, tú no hiciste nada mal, pero mi familia, mi hijo no acepta nuestra relación, y yo no puedo perderlo. Es lo único que tengo. Me tienes a mí, dijo con voz rota. Lo siento, susurré. Lo siento mucho. Y colgué. Durante 2 años me convencí de que había hecho lo correcto, que una madre debe sacrificarse por sus hijos, que el amor romántico a mi edad era un lujo que no podía permitirme. Pero ahora, acostada en esa cama de hospital, con el teléfono en mi oreja temblorosa y la voz de Ernesto al otro lado, entendí la magnitud de mi error. «Cata, ¿eres realmente tú? Dios mío, pensé que... Me dijeron que estabas en coma. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en el Hospital General de Zona, Ernesto. Y necesito tu ayuda. Por favor, necesito salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». «Voy para allá ahora mismo». «No», lo interrumpí. «No puedes venir así nomás. Rodrigo y Vanessa no pueden saber que estoy consciente. Están esperando que muera para quedarse con mi casa, con todo». Silencio al otro lado. Luego un suspiro profundo. «Dime qué necesitas, mi amor, lo que sea». Y ahí, con Lupita sosteniéndome la mano y Ernesto escuchando atentamente al teléfono, comenzamos a planear mi escape, mi segunda oportunidad, mi venganza silenciosa. Los siguientes 2 días fueron los más intensos de mi vida. Mientras permanecía inmóvil en esa cama, fingiendo estar en coma, Ernesto, Lupita y yo coordinamos cada detalle de mi escape como si fuéramos espías en una película. Pero antes de poder irme, necesitaba saber exactamente qué estaban planeando. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender la magnitud de la traición para poder protegerme legalmente. El 4.º día, Vanessa llegó más temprano que de costumbre.
Eran apenas las 8 de la mañana. Venía acompañada de un hombre que no conocía. Por su forma de hablar, educado pero calculador, supe inmediatamente que era el abogado. «Licenciado Garza, pase, pase», dijo Vanessa con esa voz melosa que usaba cuando quería impresionar. «Mire, ahí está, 12 días así, sin moverse. Los doctores dicen que aunque despierte, probablemente quedará con daño cerebral severo». «¿Los doctores le dijeron eso específicamente?», preguntó el abogado. «Bueno, no con esas palabras exactas, pero se entiende». Una mujer de 68 años con un derrame tan fuerte. Usted sabe cómo son estas cosas. Escuché el sonido de papeles siendo manipulados, una silla siendo acercada a mi cama. Señora Fuentes, entiendo la urgencia, pero necesito ser claro con usted y con su esposo. Si la señora Catalina despierta con sus facultades intactas, no hay forma legal de quitarle el control de sus propiedades sin su consentimiento. Pero si despierta con daño cerebral, entonces sí, preguntó Vanessa con un tono casi esperanzado que me revolvió el estómago. En ese caso, su esposo, como hijo único, podría solicitar una declaración de incapacidad. El proceso toma entre 3 y 6 meses y requiere evaluaciones médicas constantes. Yo puedo agilizarlo, pero no puedo inventar un diagnóstico que no existe. ¿Y cuánto costaría todo eso? Mis honorarios serían de 85,000 pesos más IVA. Eso incluye todos los trámites legales, las comparecencias ante el juez y la documentación necesaria para que su esposo tome control de la casa y las cuentas bancarias. 85,000 pesos. Para robarme mi vida. Perfecto, dijo Vanessa sin dudarlo. Mi esposo ya le va a depositar un adelanto. ¿Verdad, amor? Solo entonces me di cuenta de que Rodrigo también estaba ahí. No había dicho una sola palabra. Mi hijo, mi único hijo, estaba ahí parado, en silencio, permitiendo que todo esto sucediera. «Rodrigo, ¿verdad?», preguntó el abogado. «Necesito que firme estos papeles. Son autorizaciones para que yo actúe en su nombre cuando llegue el momento». «¿Y si mi mamá despierta bien?», preguntó Rodrigo con una voz tan baja que apenas la escuché. «¿Y si recupera completamente?». El silencio que siguió fue largo, incómodo. «Entonces, hijo mío», respondió el abogado con un tono que helaba la sangre, «tendrás que convencerla de que te dé un poder notarial voluntariamente. O...». Hizo una pausa. «Podemos explorar otras opciones. Hay residencias geriátricas donde, por razones de seguridad del paciente, los familiares pueden tomar ciertas decisiones administrativas. Una vez que esté internada, sería más sencillo manejar sus propiedades». «¿Está hablando de meterla a un asilo en contra de su voluntad?», preguntó Rodrigo. «Yo no dije eso», respondió el abogado rápidamente. «Solo estoy mencionando opciones que otros clientes han explorado. Pero para eso necesitarías que 2 médicos certifiquen que representa un peligro para sí misma. Y esos dictámenes, bueno, pueden facilitarse con los contactos correctos». Vanessa soltó una risita nerviosa. «Dios, licenciado, suena como si estuviéramos planeando algo malo. Solo queremos proteger el patrimonio familiar». «Por supuesto, señora Fuentes, y eso es exactamente lo que haremos. Pero necesito que ambos entiendan que este proceso debe manejarse con mucha discreción. Si alguien, algún familiar lejano o vecino entrometido, llegara a reportar algo irregular, todo el proceso se complicaría enormemente». «No hay nadie más», dijo Rodrigo. «Mi mamá no tiene hermanos vivos, sus padres murieron hace años y no tiene amigos cercanos. Siempre fue muy solitaria». Mentira. Tenía amigas del mercado, vecinas con las que tomaba café, un grupo de señoras con las que iba a misa los domingos. Pero Rodrigo y Vanessa se habían encargado de alejarme poco a poco de todas ellas durante estos últimos 3 años. «Perfecto», dijo el abogado. «Entonces no habrá problemas. Ahora déjenme explicarles sobre la venta de la propiedad. Una vez que tengamos el control legal, podemos ponerla en el mercado inmediatamente. Tengo un cliente que está buscando exactamente ese tipo de casa en Del Valle,
Está dispuesto a pagar 7.8 millones de pesos en efectivo, sin intermediarios, cerrando la operación en menos de un mes. ¿7.8? Preguntó Vanessa. ¿No que la casa vale como 9 millones? Técnicamente sí, según el avalúo del predial. Pero en una venta rápida, sin la dueña presente para negociar, lo normal es que se pierda entre un 10 y 15% del valor. Además, mi cliente pagaría en efectivo. Eso vale oro en estos tiempos. ¿Y de esos 7.8 millones, cuánto se quedaría usted?, preguntó Rodrigo con un tono de desconfianza. Mi comisión estándar es del 8%. Eso serían 624,000 pesos. Más los 85,000 de los trámites legales, estamos hablando de que ustedes recibirían limpios aproximadamente 7 millones de pesos. 7 millones de pesos. Mi casa, mi patrimonio. El resultado de 40 años de trabajo, de noches sin dormir, de manos agrietadas y rodillas adoloridas. Todo reducido a una cifra que ellos ya estaban dividiendo mentalmente. Y los muebles, añadió Vanessa. La casa tiene muebles antiguos de mucho valor. Un librero de caoba que vale como 120,000 pesos, vajillas de Talavera de colección. Eso pueden venderlo por su cuenta, interrumpió el abogado. Yo me encargo solo de la propiedad, pero les recomiendo que lo hagan rápido, antes de que los vecinos empiecen a hacer preguntas sobre dónde está la señora Catalina. Fue en ese momento cuando Lupita entró a la habitación. Su entrada fue perfectamente sincronizada, como lo habíamos planeado. Traía una charola con medicamentos. «Disculpen», dijo con voz profesional. «Necesito revisar a la paciente y cambiar el suero. ¿Podrían esperar afuera unos minutos?» «Claro, claro», dijo Vanessa levantándose. «Total, ya terminamos aquí. Licenciado, lo esperamos en el café de abajo para firmar los papeles». Los tres salieron. En cuanto la puerta se cerró, abrí los ojos. Lupita corrió hacia mí. «¿Lo grabaste todo?», susurré. Ella sacó su celular del bolsillo del uniforme. En la pantalla, el contador de grabación seguía corriendo. Casi 20 minutos de audio. «Todo», respondió con una sonrisa triunfante. «Cada palabra». «Dios te bendiga, Lupita», dije con lágrimas en los ojos. Ella guardó el celular y comenzó a revisarme de verdad por si alguien decidía regresar. «Señora Cata, Ernesto me llamó hace una hora. Ya tiene todo listo. La ambulancia privada, los papeles médicos firmados por 2 doctores certificando que está en sus 5 sentidos y los boletos. Todo». «¿Los boletos?» «Para Oaxaca, en autobús. Salen mañana a las 10 de la mañana desde la Terminal del Sur. Dice que ya tiene su casa lista para recibirla». Mi corazón latió más fuerte. Mañana. Todo sería mañana. «¿Y la carta?», pregunté. «La tengo aquí», respondió Lupita sacando un sobre manila del bolsillo de su bata. La escribí tal como me dictó. 3 páginas. Con todo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro estaba mi declaración completa, las conversaciones que había escuchado, las fechas exactas, los nombres del abogado y de todos los involucrados. También incluimos capturas de pantalla de los estados de cuenta de mi tarjeta de crédito adicional, la que le había dado a Rodrigo solo para emergencias y que él había usado para gastar 89,000 pesos en 6 meses. Comidas en restaurantes caros, ropa de marca, hasta un televisor de 42,000 pesos que ahora colgaba en su habitación. La carta terminaba con las instrucciones específicas. La casa estaba siendo transferida a un fideicomiso irrevocable que yo administraría. Cuando muriera, sería donada a una fundación de mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Rodrigo no heredaría nada. «Mañana a las 2 de la tarde», le dije a Lupita, «cuando ellos vengan en su visita habitual, tú les entregas esta carta. Ni un minuto antes. Necesito tener al menos 6 horas de ventaja». «Descuide, señora, a las 2 en punto. Ni un segundo antes». Esa noche, cuando me quedé sola en la habitación, no fingí estar inconsciente. Me senté en la cama por primera vez en 5 días. Me dolía todo el cuerpo, pero era un dolor que me recordaba que estaba viva. Marqué el número de Ernesto desde el celular de Lupita. «¿Cata?
Sácame de aquí mañana, mi amor, le dije con voz firme. Ya no puedo más, no quiero seguir fingiendo. Estaré ahí a las 6 de la mañana, la ambulancia, los papeles, todo. ¿Y Cata? ¿Sí? Nunca debí dejarte ir hace 2 años. Esta vez nadie nos va a separar. Te lo prometo. Colgué y me recosté nuevamente en la cama, mirando el techo blanco del hospital. En menos de 12 horas, mi vida cambiaría para siempre. Por primera vez en años, no tenía miedo. Tenía esperanza. Pero antes de que pudiera ejecutar mi escape, el destino me tenía preparada una última puñalada, una que casi me hace cambiar de opinión, una que me mostró con absoluta claridad que el hijo que yo había criado ya no existía. Esa misma noche, alrededor de las 10, cuando el hospital estaba sumido en ese silencio pesado que solo existe en los pasillos de un lugar donde la gente lucha entre la vida y la muerte, Rodrigo regresó. Venía solo. Escuché sus pasos arrastrándose por el pasillo, lentos, cansados. Entró a la habitación y cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera molestar a nadie. Se sentó en la silla junto a mi cama y durante varios minutos no dijo nada. Solo respiraba. Una respiración pesada, irregular, como si hubiera estado llorando. Mantuve mis ojos cerrados, mi cuerpo inmóvil, pero mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. «Mamá», susurró finalmente. Su voz sonaba quebrada, vulnerable. Como cuando era niño y tenía pesadillas. Esperé. Quería creer que venía a pedirme perdón, que había recapacitado, que el hijo bueno, el que yo conocía, el que había abrazado llorando cuando se graduó de la universidad, todavía existía en algún lugar dentro de ese hombre de 40 años sentado junto a mi cama. «No sé si me escuchas», continuó. «Los doctores dicen que probablemente no, que tu cerebro está muy dañado, pero necesito decirte esto de todas formas». Hizo una pausa larga. Escuché el sonido de su mano frotándose la cara. «Estoy cansado, mamá, tan cansado. Tengo 40 años y no tengo nada. Nada que sea realmente mío. El departamento que me ayudaste a comprar lo perdí hace 3 años porque no pude seguir pagando la hipoteca. Las tarjetas de crédito están hasta el tope. Debo 127,000 pesos que no tengo forma de pagar. Vanessa me presiona todos los días. Me dice que soy un fracasado, que su amiga se casó con un empresario exitoso, mientras ella se quedó con un bueno para nada que ni siquiera puede mantenerla». Su voz se quebró. «Y tiene razón, mamá. Soy un fracasado. Perdí mi trabajo hace 1 año y medio. No el de hace 3 años. Ese lo recuperé. Pero lo perdí otra vez. Y esta vez no renuncié ni me liquidaron. Me corrieron. Por faltas injustificadas, por llegar tarde, por rendimiento bajo. Me corrieron como se corre a la basura». Se me encogió el corazón. No sabía nada de eso. Nada. «No te lo dije porque me daba vergüenza. Te decía que iba a trabajar todos los días, pero en realidad me la pasaba en parques, en cafés baratos, viendo cómo las horas pasaban hasta que fuera hora de regresar a casa y fingir que había tenido un día normal. Vanessa se dio cuenta hace 6 meses, y en vez de apoyarme, me amenazó con dejarme si no conseguía dinero. Dinero de donde fuera. Mi hijo, mi pequeño». Sufriendo en silencio mientras yo cocinaba en mi cocina sin saber nada. Entonces se nos ocurrió la idea, continuó, y su voz cambió, se volvió más dura. «Tu casa, mamá, vale millones, millones que tú no necesitas. Vives sola en esa casa enorme. Tienes una pensión que apenas usas. No viajas, no te das gustos, no tienes vida social, solo existes. Y nosotros nos estamos ahogando». Sentí que algo dentro de mí se partía. Vanessa dijo que sería más fácil si tú no estuvieras. Y yo al principio me negué, te lo juro, mamá, al principio me negué. Pero luego empecé a pensarlo, a calcularlo. Tú tienes 68 años. Estadísticamente, ¿te quedan qué? ¿10 años? ¿15 si mucho?
Y en esos 10 o 15 años, nosotros vamos a seguir hundiéndonos en deudas, en desesperación, en miseria. Se levantó de la silla. Escuché sus pasos acercándose a la ventana. Y entonces tuviste el derrame. Y lo primero que pensé, Dios me perdone. Lo primero que pensé fue, es una señal. Como si el universo estuviera diciéndonos que era el momento, que había llegado tu hora y nuestra oportunidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas cerradas. No pude contenerlas. Pero ahora estás aquí, en esta cama, y no sé qué pensar. Porque una parte de mí, la parte que todavía es tu hijo, quiere que despiertes. Quiere abrazarte y pedirte perdón y decirte que vamos a encontrar otra solución. Pero la otra parte, la parte que está desesperada y asustada y enojada con la vida. Se calló. Un silencio largo, horrible. Esa parte quiere que la naturaleza siga su curso. Mi corazón se detuvo. Los doctores dijeron que hay un 60% de probabilidad de que, si despiertas, quedes con daño cerebral permanente, que necesites cuidados constantes. Vanessa dice que sería mejor para todos, incluso para ti, que no sufrieras así, que si no despiertas en los próximos días, le dijéramos a los doctores que no te reanimen si tu corazón se detiene. Firmó mi sentencia de muerte. Mi propio hijo acababa de firmar mi sentencia de muerte. Ya firmé los papeles, mamá, susurró. Ayer, orden de no reanimar. El doctor me preguntó 3 veces si estaba seguro y yo le dije que sí, que tú no querrías vivir así, que eras una mujer digna que preferiría morir antes que ser una carga. No podía respirar. Sentía que me ahogaba. Perdóname, dijo finalmente. Perdóname por ser tan débil. Perdóname por no ser el hijo que merecías. Perdóname por esto. Sentí sus labios tocar mi frente. Un beso frío, mecánico, vacío. Te quise, mamá. En algún momento te quise mucho. Y se fue. Me quedé ahí, en la oscuridad, con las lágrimas empapando la almohada y el corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Durante horas no pude moverme, no pude pensar. Solo sentir ese dolor profundo, ese vacío inmenso de entender que el niño que había cargado en mi espalda, que había alimentado con mi propio sacrificio, que había protegido de todo mal, ese niño ya no existía. En su lugar había un extraño. Un hombre desesperado, sí. Un hombre débil, también. Pero sobre todo, un hombre capaz de mirarme morir para salvarse a sí mismo. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el dolor se volvió insoportable, marqué el número de Ernesto con manos temblorosas. —¿Cata? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? —No —susurré con voz rota—, no estoy bien, pero necesito salir de aquí mañana, Ernesto. Necesito salir antes de que sea demasiado tarde. Ya está todo listo, mi amor. A las 6 de la mañana. No, lo interrumpí. Más temprano. A las 5:30, por favor. ¿Qué pasó, Cata? Me estás asustando. Mi hijo firmó una orden de no reanimar. Si mi corazón se detiene, los doctores me van a dejar morir. Ernesto, me van a dejar morir. Silencio al otro lado. Luego una respiración profunda. Voy a estar ahí a las 5:30 en punto, y te juro por todo lo sagrado que nadie te va a tocar. Nadie. Colgué y me acurruqué en esa cama fría del hospital. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba estar completamente sola. No físicamente, sino en el alma. Había perdido a mi hijo mucho antes de ese derrame cerebral. Lo había perdido poco a poco, sin darme cuenta, mientras él me sonreía y me llamaba mami y me dejaba cocinarle los domingos. Lo había perdido el día que eligió a Vanessa sobre mí, el día que dejó que ella me faltara al respeto en mi propia casa, el día que permitió que me trataran como una carga en vez de como la mujer que le dio todo. Y ahora, en esta habitación oscura, con el sonido de las máquinas marcando cada latido de mi corazón traicionado, tomé una decisión. Ya no era su madre. Ya no le debía nada, ni amor, ni lealtad.
ni perdón. A partir de mañana, Catalina Moreno iba a vivir para sí misma. Por primera vez en 68 años, iba a elegirse, y esa elección comenzaba con una huida. El despertador de Lupita sonó a las 5 de la mañana. No es que lo necesitáramos. Ninguna de las dos había dormido realmente. Ella llegó a mi habitación a las 5:10, vestida con su uniforme pero con una mochila colgada al hombro. Su cara mostraba la tensión de lo que estábamos a punto de hacer. ¿Lista, señora Cata?, susurró cerrando la puerta con seguro. «Lista», respondí, aunque mi voz temblaba. Lupita sacó ropa de su mochila. Un pants gris, una sudadera con capucha, tenis deportivos. Nada llamativo, nada que llamara la atención. «Necesito que se vista rápido. Ernesto llegará en 15 minutos». Me levanté de la cama. Las piernas me temblaron al principio, después de tantos días sin usarlas realmente. Lupita me sostuvo del brazo. Tranquila, poco a poco. Me vestí con manos torpes. Cada movimiento era un esfuerzo, pero la adrenalina me mantenía enfocada. Lupita me ayudó a ponerme los tenis, me recogió el cabello en una cola de caballo y me colocó la capucha. Listo, ahora parece que va de regreso a casa después de visitar a un familiar. A las 5:25, el celular de Lupita vibró. Un mensaje de Ernesto. «Estoy en el estacionamiento. Ambulancia blanca. Placas NVX 4782. Esperando». «Es momento», dijo Lupita tomando mi mano. «¿Recuerda el plan?» «Lo recuerdo». Salimos de la habitación. El pasillo estaba casi vacío. Solo una enfermera en la estación de control, concentrada en su papeleo. Lupita la saludó con naturalidad. «Voy a acompañar a la señora García al baño. Regreso en 5 minutos». La enfermera levantó la mano sin siquiera mirarnos. Estaba acostumbrada a ver a Lupita ayudar a pacientes. Caminamos hacia el elevador. Cada paso se me hacía eterno. Esperaba que en cualquier momento alguien nos detuviera, que sonara una alarma, que apareciera Rodrigo o Vanessa. El elevador llegó. Vacío. Entramos. Lupita presionó el botón del sótano. «El estacionamiento de ambulancias está en el sótano 2», explicó. «Hay menos vigilancia ahí a esta hora». Las puertas se cerraron. El elevador descendió. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando las puertas se abrieron, el aire frío del estacionamiento me golpeó la cara. Olía a gasolina y desinfectante. Había 3 ambulancias estacionadas. Una de ellas tenía las luces encendidas. «Es esa», dijo Lupita señalando. La puerta trasera de la ambulancia se abrió. Ernesto saltó fuera, y verlo después de 2 años casi me hace llorar. Llevaba una chamarra de mezclilla y su cabello blanco perfectamente peinado. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me vio. «Cata», susurró corriendo hacia mí. Me abrazó, y en ese abrazo todo el dolor, todo el miedo, toda la traición de los últimos días explotó. Lloré sobre su hombro mientras él me sostenía como si fuera de cristal. «Ya, mi amor, ya estás a salvo. Ya estás conmigo». «Perdonen que interrumpa», dijo Lupita con urgencia, «pero necesitamos movernos. El turno cambia en 20 minutos y habrá más personal». Ernesto me ayudó a subir a la ambulancia. Adentro había una camilla preparada con sábanas limpias. El conductor, un hombre de unos 50 años con bigote, nos saludó con un gesto. «Señora, bienvenida. Soy Mario, paramédico certificado. Don Ernesto me pagó 22,000 pesos para este traslado privado. Nos vamos directo a una clínica particular en Coyoacán, donde 2 doctores van a certificar su estado de salud y su capacidad mental. Todo legal, todo documentado». Subí a la camilla, no porque lo necesitara, sino porque era parte del plan. Si alguien veía la ambulancia salir, tenía que parecer un traslado normal. Lupita subió conmigo. Sacó un folder de su mochila. «Aquí están todos sus documentos médicos del hospital, copias certificadas, su historial, los estudios del derrame, todo.
También está la copia de la grabación de audio de ayer, cuando su nuera y el abogado hablaron en su habitación. Lo guardé en esta USB. Me entregó todo. Luego sacó otro sobre. Y esta es la carta que van a recibir a las 2 de la tarde. La tomé con manos temblorosas. 3 páginas que contenían mi verdad, mi declaración, mi liberación. Lupita, dije con voz quebrada, ¿cómo te voy a pagar todo lo que has hecho por mí? Ella sonrió y me apretó la mano. Señora Cata, mi abuela me cuidó toda mi infancia mientras mi mamá trabajaba. Me enseñó a leer, a cocinar, me llevaba a la escuela. Cuando la perdí por culpa de un hijo abusivo, juré que si alguna vez estaba en mi poder ayudar a alguien en su situación, lo haría. Usted me está dando la oportunidad de cumplir esa promesa. Se inclinó y me besó la frente. Ahora váyase, sea feliz, y no vuelva a sacrificarse por gente que no la merece. Bajó de la ambulancia. Ernesto cerró las puertas traseras y subió adelante con Mario. El motor se encendió, y así, a las 5:37 de la mañana del jueves 15 de marzo, escapé del hospital. Escapé de mi hijo. Escapé de la muerte que habían planeado para mí. La ambulancia atravesó las calles todavía oscuras de la Ciudad de México. Yo iba recostada en la camilla, mirando el techo, sintiendo cada bache, cada vuelta, cada segundo que me alejaba de esa vida. 40 minutos después, llegamos a una clínica privada en Coyoacán. Pequeña, discreta, pero limpia y profesional. 2 doctores me esperaban, el doctor Méndez, neurólogo, y la doctora Salazar, psiquiatra. Durante las siguientes 3 horas me hicieron pruebas. Evaluación neurológica completa, pruebas cognitivas, evaluación psicológica. Respondí preguntas, resolví acertijos, conté mi historia. Señora Catalina, dijo finalmente el doctor Méndez, su recuperación del derrame es excepcional. No hay evidencia de daño cerebral permanente. Su memoria, razonamiento y capacidades cognitivas están intactas. Está usted en pleno uso de sus facultades mentales. Me entregó un documento oficial sellado y firmado. Un certificado médico que declaraba mi competencia mental y mi capacidad para tomar decisiones sobre mi vida y patrimonio. La doctora Salazar agregó otro documento similar. Entre los dos tenía la protección legal que necesitaba. Ernesto pagó los honorarios de los doctores, 15,800 pesos en total, dinero que había sacado de sus ahorros sin pensarlo 2 veces. Ahora, dijo tomando mi mano, vamos a casa. No a mi casa en Del Valle. Esa ya no era mi hogar. Esa era una prisión de la que acababa de escapar. Nos dirigimos a la terminal de autobuses del sur. Ernesto había comprado 2 boletos para Oaxaca, salida a las 10 de la mañana. Primera clase, asientos reclinables, aire acondicionado. Llegamos a la terminal a las 9:15. Todavía teníamos tiempo. Ernesto me llevó a un restaurante dentro de la terminal. Necesitas comer algo, te ves muy delgada. Pedí chilaquiles verdes con pollo y un café de olla. Fue la primera comida real que tenía en casi 2 semanas. Cada bocado sabía a libertad. Mientras comíamos, Ernesto me contó sobre su casa en Oaxaca, sobre el jardín con bugambilias moradas que su esposa había plantado, sobre los vecinos amables, sobre el mercado a 2 cuadras donde vendían el mejor mole de la región. Te va a encantar, Cata. Es tranquilo, es seguro, y nadie te va a encontrar ahí. A las 10:05 abordamos el autobús. Nos sentamos juntos, en la parte de atrás. Ernesto puso mi cabeza sobre su hombro y me cubrió con una chamarra suave. El autobús arrancó. Y mientras salíamos de la Ciudad de México, mientras veía por la ventana las calles que había recorrido durante 68 años, pensé en Rodrigo. Pensé en Vanessa. Pensé en cómo en ese preciso momento seguían creyendo que yo estaba inconsciente en esa cama de hospital, sin saber que su plan se había desmoronado. A las 2 de la tarde, cuando llegaran para su visita rutinaria, Lupita les entregaría la carta. Y entonces entenderían.
entenderían que la vieja a la que quisieron matar, la madre que dieron por muerta, la mujer que consideraron un estorbo, esa mujer había ganado. Me quedé dormida sobre el hombro de Ernesto, con el movimiento del autobús meciéndome como una canción de cuna. Y por primera vez en semanas, dormí en paz. Porque finalmente, después de tanto tiempo, estaba yendo a casa, a mi verdadero hogar. Eran exactamente las 2:15 de la tarde cuando Vanessa y Rodrigo entraron a la habitación 407 del Hospital General de Zona. Yo lo sé porque Lupita me lo contó después, con lujo de detalles, en una llamada que me hizo esa misma noche. Según me contó, Vanessa venía arreglada como si fuera a una fiesta. Blusa de satén color rosa, pantalones blancos ajustados, tacones. Rodrigo venía callado, ojoroso, con la misma ropa del día anterior. ¿Y ahora?, preguntó Vanessa al ver la cama vacía. ¿Dónde está? Lupita estaba de pie junto a la ventana, con el sobre Manila en las manos. La señora Catalina Moreno fue dada de alta esta mañana a las 5:30. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Cómo que dada de alta?, preguntó Rodrigo con voz temblorosa. Estaba en coma. Los doctores dijeron... Los doctores se equivocaron, interrumpió Lupita con voz firme. Su madre despertó hace 5 días, completamente consciente, completamente lúcida, y decidió mantenerlo en secreto. Vanessa se acercó a Lupita con los puños cerrados. Eso es imposible. ¿Quién autorizó el alta? Nosotros somos la familia. Nadie puede sacarla sin nuestro consentimiento. Su madre es una adulta mayor con pleno uso de sus facultades mentales. No necesita el consentimiento de nadie para irse. Aquí están los documentos médicos que lo certifican, firmados por 2 especialistas independientes. Lupita les extendió el sobre. Rodrigo lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro estaban los certificados médicos, pero también algo más, algo que no esperaban. Mi carta. Rodrigo comenzó a leer en voz alta, con la voz quebrándose en cada palabra. Rodrigo y Vanessa, si están leyendo esto, es porque ya se dieron cuenta de que no estoy, que escapé, que los engañé tal como ustedes planearon engañarme a mí. Durante 5 días permanecí en esa cama fingiendo estar inconsciente mientras los escuchaba planear mi muerte. Sí, mi muerte, porque eso es exactamente lo que era. Una orden de no reanimar es una sentencia de muerte disfrazada de compasión. Escuché cada conversación, cada plan, cada palabra. Vanessa, te escuché decir que en cuanto la vieja se muriera, venderían mi casa por 8 millones de pesos para pagar sus deudas e irse a Playa del Carmen. Te escuché revisar mis cajones buscando escrituras. Te escuché evaluar mis pertenencias como si fueran mercancía en un tianguis. Rodrigo, te escuché hablar con el licenciado Garza sobre declararme incapaz. Te escuché calcular cuánto costarían tus honorarios, 85,000 pesos más IVA, para robarme lo que me costó 40 años construir. Te escuché llorar, no por mí, sino por tus deudas, y te escuché firmar una orden para dejarme morir si mi corazón fallaba. También descubrí otras cosas, como los 89,000 pesos que gastaste en 6 meses con mi tarjeta de crédito adicional, la que te di solo para emergencias. Aquí están los estados de cuenta adjuntos. Comidas en restaurantes donde gastabas 3,200 pesos en una sola noche. Ropa de marca, un televisor de 42,000 pesos. ¿Cuál fue la emergencia, hijo? ¿Tu ego? ¿Tu vanidad? ¿Tu incapacidad de decirle que no a tu esposa? Y lo peor de todo, escuché tu confesión de anoche, cuando viniste solo y me dijiste que estabas cansado, que eras un fracasado, que yo ya había vivido suficiente y que te tocaba a ti. Esas palabras me rompieron el corazón de una forma que nunca creí posible. Porque entendí algo que debí haber entendido hace años, el hijo que yo crié, el niño bueno que amaba a su madre. Ese hijo murió hace mucho tiempo. Tal vez cuando conoció a Vanessa. Tal vez antes. No lo sé. Pero lo que sí sé es esto. Ya no eres mi responsabilidad. La casa de Del Valle,
la que tanto codiciaban, ya no les pertenecerá nunca. Esta mañana, con la ayuda de un notario que Ernesto contrató, transferí la propiedad a un fideicomiso irrevocable. Yo soy la única administradora mientras viva, y cuando muera, la casa será donada completa a la Fundación Casa Esperanza, que apoya a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Mis cuentas bancarias fueron cerradas. Abrí nuevas en un banco diferente, con claves que ustedes nunca conocerán. Mi pensión de 6,200 pesos será depositada en mi nueva cuenta a partir del mes que viene. Los documentos adjuntos incluyen grabación de audio de su conversación con el licenciado Garza en mi habitación, estados de cuenta mostrando el uso fraudulento de mi tarjeta de crédito, certificados médicos probando mi plena capacidad mental, copia del fideicomiso irrevocable, copia de la orden de restricción que presenté esta mañana. Ninguno de los dos puede acercarse a mí a menos de 500 metros. Si lo hacen, irán a la cárcel. Rodrigo, fuiste mi mundo entero durante 40 años. Te di todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía. Trabajé hasta destruir mi cuerpo para que tú tuvieras lo que yo nunca tuve. Y a cambio, me diste traición. No espero que entiendas el dolor que me causaste. No creo que seas capaz de entenderlo, pero quiero que sepas esto. Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito paz. Necesito cerrar este capítulo de mi vida y empezar uno nuevo. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa permitir. A partir de hoy ya no tienes madre. Yo ya no tengo hijo. Somos dos extraños que alguna vez compartieron sangre y apellido. Nada más. Vanessa, nunca te tuve cariño, pero te respeté porque eras la esposa de mi hijo. Ahora veo que eras exactamente lo que mi instinto me dijo desde el primer día. Una mujer calculadora, fría y manipuladora, que vio en mi hijo a alguien débil a quien podía controlar. Y tuviste éxito. Lo convertiste en alguien irreconocible. Espero que los 8 millones de pesos que esperaban recibir les hayan valido la pena. Porque eso fue el precio que pusieron a mi vida, y ese precio nunca lo van a cobrar. Ahora tienen dos opciones. Pueden aceptar esta situación con dignidad y seguir adelante con sus vidas, construyendo algo por ustedes mismos. O pueden intentar buscarme, acosarme o crear problemas legales. Si eligen la segunda opción, deben saber que tengo copias de todos estos documentos con 3 abogados diferentes. Uno en la Ciudad de México, uno en Oaxaca y uno en Guadalajara. Si algo me pasa, si sufro algún accidente, si muero de forma sospechosa, estos documentos serán entregados inmediatamente a las autoridades. También grabé un video completo explicando todo, que está depositado en una caja de seguridad con instrucciones específicas de abrirla si algo me sucede. No me busquen, no me llamen, no existo más para ustedes. Vivan con las consecuencias de sus decisiones. Atentamente, Catalina Moreno Rivera, una mujer que finalmente aprendió a elegirse a sí misma. Según Lupita, cuando Rodrigo terminó de leer, se quedó paralizado. La carta cayó de sus manos al suelo. Vanessa la recogió y la leyó completa, con el rostro cambiando de color a cada párrafo. «Esto es una locura», susurró finalmente. «Esta vieja loca nos va a arruinar». «Esa vieja loca», dijo Lupita con voz helada, «es la mujer más valiente que he conocido. Y ustedes dos son la basura más despreciable que he visto pasar por este hospital. Y eso que he visto muchas cosas». Rodrigo se dejó caer en la silla donde había estado sentado la noche anterior. Comenzó a llorar. No con sollozos fuertes, sino con un llanto silencioso, derrotado. «La perdí», murmuraba una y otra vez. «Perdí a mi mamá». «No», lo corrigió Lupita. «Tu mamá te perdió a ti. Hace mucho tiempo. Ella solo acaba de darse cuenta». Vanessa sacó su celular y marcó un número. «Licenciado Garza, necesito que venga urgente al hospital. Tenemos una situación». «¿Cómo que no puede ayudarnos? ¿Por qué no? ¿Una orden de restricción?»,
¿Contra quién? ¿Contra nosotros? Pero... Su cara se puso blanca. Entiendo. Gracias. Colgó y miró a Rodrigo. El abogado dice que la carta es legalmente válida, que ella puede hacer lo que quiera con su propiedad, y que si intentamos algo, podemos terminar en la cárcel por intento de fraude patrimonial y abuso de adultos mayores. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Rodrigo con voz desesperada. Vanessa guardó su celular en la bolsa y caminó hacia la puerta. Yo ya sé qué voy a hacer. Me voy. No me casé contigo para vivir en la pobreza, Rodrigo. Me casé contigo porque me prometiste una vida cómoda. Y no solo no cumpliste, sino que ahora ni siquiera tienes la herencia que me aseguraste que vendría. Vanessa, por favor, no, se acabó. Voy a empacar mis cosas y me voy donde mi prima a Querétaro. Que te vaya bien con tu vida de miseria. Y se fue. Dejó a Rodrigo ahí sentado, rodeado de los pedazos de su vida destruida. Lupita me contó que se quedó mirando la carta en el suelo durante casi 1 hora. Luego la recogió, la dobló con cuidado y salió del hospital caminando como un zombi. Esa noche, mientras yo estaba en Oaxaca, en la casa de Ernesto, tomando té de manzanilla en el jardín bajo las bugambilias moradas, mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. Contesté con cautela. ¿Mamá? Era Rodrigo. Su voz sonaba destrozada. No dije nada, solo escuché. Sé que no merezco que me escuches. Sé que no tengo derecho a llamarte, pero necesito que sepas algo. Tenías razón. En todo. Soy un fracasado, un cobarde, un mal hijo, y voy a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que la única persona que me amó de verdad, casi la mato por dinero. Silencio. Luego un sollozo. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento. Quedaría cualquier cosa por regresar el tiempo y ser diferente. Ser mejor. Colgó. Y yo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, mirando las estrellas sobre Oaxaca, sintiendo algo extraño en el pecho. No era perdón. Todavía no. Pero tal vez algún día podría ser paz. Han pasado 3 meses desde aquella mañana en que escapé del hospital. 3 meses que se sienten como 3 años. Como 3 vidas diferentes. Ahora estoy sentada en el portal de la casa de Ernesto en Oaxaca, con una taza de chocolate caliente entre mis manos y el sol de la tarde bañando el jardín de bugambilias moradas. Puedo escuchar a Ernesto en la cocina, tarareando una canción de José Alfredo Jiménez mientras prepara la cena. Huele a mole, a tortillas recién hechas, a hogar. Esta casa pequeña de 2 habitaciones se convirtió en mi santuario. Tiene paredes de adobe pintadas de color ocre, pisos de barro rojo que crujen suavemente cuando caminas, y ventanas grandes que dejan entrar la luz y el aire. El jardín que la esposa de Ernesto plantó hace años ahora está lleno de vida, bugambilias, geranios, hierbas de olor. Yo he añadido mis propias plantas, albahaca, cilantro, una pequeña mata de jitomates cherry. La primera semana fue difícil. No podía dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que era Rodrigo, que venía a buscarme, que de alguna forma había encontrado esta dirección. Pero Ernesto fue paciente. Me abrazaba cuando lloraba. Me dejaba hablar durante horas sobre mi dolor, mi culpa, mi confusión. Nunca me juzgó, nunca me dijo, te lo dije. El amor de madre nunca muere completamente, Cata, me dijo una noche mientras mirábamos las estrellas desde este mismo portal. Puedes poner límites, puedes protegerte, puedes alejarte, pero ese amor siempre va a estar ahí, como una cicatriz que ya no duele pero que recuerda. Tenía razón. A la segunda semana, Lupita me llamó para contarme las últimas noticias. Vanessa había dejado a Rodrigo, tal como amenazó. Se fue a Querétaro con su prima y, según rumores, ya estaba saliendo con otro hombre, un ingeniero con dinero. No perdió tiempo. Rodrigo tuvo que dejar mi casa. Sin mi pensión ayudándolo, sin el ingreso de Vanessa, no pudo pagar los servicios.
La luz le fue cortada, luego el agua. Los vecinos comenzaron a quejarse del descuido. Al final, un juez ordenó que desalojara la propiedad por no ser el propietario legal. Lo último que supe es que estaba viviendo en un cuarto rentado en Neza, trabajando como repartidor de comida por aplicación, ganando apenas 400 o 500 pesos al día, pedaleando una bicicleta por las calles que alguna vez recorrió en auto. Cuando Lupita me contó eso, esperó mi reacción. Creo que pensaba que me alegraría, que sentiría satisfacción por su sufrimiento. Pero no sentí nada de eso, solo tristeza. ¿Estás bien, señora Cata?, me preguntó. Sí, mija, estoy bien. Es solo que sigue siendo mi hijo, y aunque ya no es parte de mi vida, no puedo alegrarme de su dolor. Eso la hace mejor persona que él, respondió Lupita con suavidad. Al mes de estar en Oaxaca, Ernesto me propuso matrimonio. Fue una tarde simple, sin grandilocuencia. Estábamos regando las plantas juntos cuando de repente se arrodilló frente a mí, con las rodillas crujiendo por la edad, y sacó un anillo sencillo de oro blanco de su bolsillo. «Catalina Moreno», dijo con los ojos brillantes de emoción, «ya perdimos demasiado tiempo, ya vivimos demasiadas tristezas. Cásate conmigo, déjame pasar contigo el tiempo que nos queda, sea mucho o poco, pero que sea juntos». Lloré, por supuesto que lloré. Pero esta vez fueron lágrimas de felicidad pura. Sí, respondí, 1000 veces sí. Nos casamos 2 semanas después en el juzgado de Oaxaca. Una ceremonia pequeña, íntima. Como testigos estuvieron 2 vecinos de Ernesto que se convirtieron en mis amigos. Don Esteban, un señor de 75 años que vende pan en el mercado, y doña Refugio, una mujer de 70 años que hace los mejores tamales oaxaqueños que he probado en mi vida. Y Lupita. Ella viajó desde la Ciudad de México especialmente para estar presente. Fue mi dama de honor. Yo usé un vestido sencillo color marfil que compramos en el mercado por 850 pesos. Ernesto se puso su único traje gris, el mismo que usó en su primera boda hace 48 años. No importó. Fue el día más feliz de mi vida. Después de la ceremonia, celebramos en la casa con mole negro que preparé con mis propias manos, arroz, frijoles y un pastel de 3 leches que hizo doña Refugio. Comimos, reímos, bailamos al son de un mariachi que don Esteban contrató como regalo. Esa noche, acostada junto a Ernesto en nuestra cama matrimonial, mirando el techo de vigas de madera, le pregunté, ¿crees que soy mala persona por haber abandonado a mi hijo? Ernesto me tomó la mano en la oscuridad. No abandonaste a tu hijo, Cata. Tu hijo te abandonó a ti primero, muchos años antes de ese hospital. Tú solo tomaste la decisión de dejar de ser su salvavidas cuando él estaba tratando de hundirte. Pero sigo siendo su madre, y él sigue siendo tu hijo. Eso nunca va a cambiar. Pero ser madre no significa sacrificarte hasta desaparecer. Significa amar, sí, pero también significa enseñar. Y a veces, la mejor enseñanza es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Tenía razón, como siempre. A los 2 meses de estar en Oaxaca, encontré un propósito nuevo. Doña Refugio me invitó a unirme a un grupo de mujeres mayores que se reunían todos los martes en el centro comunitario. Las Guerreras de Plata se llamaban. Éramos 12 mujeres entre 60 y 78 años, todas con historias similares, viudas, abandonadas, traicionadas, pero sobrevivientes. Comenzamos haciendo manualidades para vender en el mercado. Yo enseñé a hacer muñecas de trapo usando retazos de tela. Otras enseñaban bordado, tejido, pintura en madera. Con lo que ganábamos, ayudábamos a mujeres mayores de la comunidad que estaban en situaciones difíciles, pero también empecé a dar clases de cocina tradicional. Primero presencial, en la cocina comunitaria. Luego, con la ayuda de la nieta de doña Refugio, que estudia comunicación, comenzamos a grabar videos. La cocina de doña Cata, le pusimos al canal. Subimos recetas de tamales,
mole, pozole, pan dulce. Yo contaba las historias detrás de cada platillo, los secretos que mi madre me enseñó, las técnicas que aprendí en mis años vendiendo tamales. El canal creció, lento pero constante. Primero 100 suscriptores, luego 1000. Ahora tenemos 47,000 seguidores. No es mucho comparado con otros canales, pero para mí es el mundo entero. Porque cada comentario que leo dice cosas como: mi abuela cocinaba así, esta receta me hizo llorar de nostalgia, gracias por mantener viva nuestra tradición. Y algunos meses ganamos hasta 8,500 pesos de las vistas y la publicidad. Dinero que sumo a mi pensión y que me permite vivir con dignidad, sin depender completamente de Ernesto. Hace 3 semanas recibí un mensaje en Instagram. Era de una mujer joven, tal vez de 30 años. Doña Cata, no sé si va a leer esto, pero necesito decirle que su canal salvó la relación con mi abuela. Ella tiene 72 años y después de que mi abuelo murió, cayó en una depresión terrible. No quería cocinar, no quería salir, no quería nada. Un día le puse uno de sus videos y algo en su mirada cambió. Ahora cocinamos juntas sus recetas todos los domingos. Y mi abuela volvió a sonreír. Gracias por devolverme a mi abuela. Lloré leyendo ese mensaje, porque entendí algo. Mi vida no terminó cuando escapé de ese hospital. Mi vida comenzó. Ayer, exactamente 3 meses después de mi escape, mi teléfono sonó. Era un número desconocido de la Ciudad de México. Contesté con el corazón acelerado. ¿Mamá? Rodrigo, de nuevo. Esta vez no colgué. Solo esperé. Sé que no debería llamarte. Sé que tengo una orden de restricción, pero necesitaba decirte algo. Su voz sonaba diferente, más calmada, menos desesperada. Conseguí un trabajo de verdad, en una bodega. No paga mucho, 7,200 pesos a la quincena, pero es honesto. Tengo un cuarto pequeño pero limpio. Estoy yendo a terapia. Una psicóloga del centro de salud me está atendiendo gratis. Y estoy tratando de ser mejor persona. Silencio. No te llamo para pedirte nada. No te llamo para que me perdones. Solo quería que supieras que lo que hiciste, aunque me dolió, aunque me destruyó en ese momento, fue lo correcto. Era la única forma en que yo iba a tocar fondo, la única forma en que iba a despertar. Tragó saliva. Fui un hijo horrible, un ser humano horrible, y voy a pasarme el resto de mi vida tratando de compensar eso. No contigo, porque sé que ya no quieres que esté en tu vida, pero con el mundo, siendo mejor, haciendo mejor. Mi voz salió temblorosa cuando finalmente hablé. Me alegra que estés bien, Rodrigo, de verdad. ¿Tú estás bien, mamá? ¿Estás feliz? Miré alrededor. El jardín con sus bugambilias, la casa que ahora era mi hogar. Ernesto en la cocina preparando la cena. Mi vida nueva, tranquila, llena de propósito. Sí, hijo, estoy feliz. Por primera vez en muchos años, soy completamente feliz. Escuché un suspiro aliviado del otro lado. Me alegro. Te lo mereces. Siempre te lo mereciste. Una pausa larga. ¿Crees que algún día en el futuro lejano, podríamos volver a hablar? No como antes. Yo sé que eso se perdió para siempre, pero tal vez como 2 personas que se respetan, que se desean lo mejor. Pensé en mi respuesta durante varios segundos. Tal vez, Rodrigo, algún día, cuando ambos hayamos sanado, cuando tú hayas demostrado, no con palabras sino con acciones, que realmente cambiaste, tal vez entonces podamos tomar un café y hablar como 2 adultos. Gracias, mamá. Es más de lo que merezco. Cuídate, hijo. Tú también, mamá. Y te quiero, aunque ya no tenga derecho a decirlo. Colgué y me quedé mirando el teléfono durante largo rato. Ernesto salió al portal, se sentó a mi lado y me abrazó. ¿Estás bien? Sí, respondí, y era verdad. Estoy bien. Porque entendí algo importante. Perdonar no significa olvidar.
No significa permitir que te lastimen de nuevo. No significa volver a ser quien eras antes. Perdonar significa soltar el peso. Significa dejar de cargar con el veneno de la rabia. Significa elegir tu propia paz por encima del castigo del otro. Algún día, tal vez en 1, 2 o 5 años, podré ver a Rodrigo de nuevo. Tal vez podamos tomar ese café. Tal vez podamos construir una relación nueva, diferente, con límites claros y respeto mutuo. O tal vez no. Tal vez esto es todo lo que tendremos. Llamadas esporádicas, conversaciones breves, un afecto distante pero real. Y está bien. Ambas opciones están bien, porque yo ya no vivo esperando que mi hijo me complete. Ya no vivo definida por mi rol de madre sacrificada. Ya no mido mi valor por cuánto puedo dar hasta que no quede nada de mí. Ahora vivo para mí, para Ernesto, para mis amigas del grupo, para las miles de personas que ven mis videos y encuentran en ellos un pedacito de hogar. Tengo 68 años y finalmente aprendí la lección más importante de todas. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para decir basta y construir la vida que mereces. Anoche, mientras cenábamos en el portal bajo las estrellas, Ernesto me tomó la mano y dijo: ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, Cata? Que ambos pensábamos que nuestras vidas ya habían terminado, que lo mejor ya había pasado, y resulta que apenas estaba comenzando lo más bonito. Tiene razón. Esta mañana desperté con el sol entrando por la ventana, el canto de los pájaros y el olor del café que Ernesto estaba preparando. Me levanté sin prisa, me puse mi bata favorita de algodón y salí al jardín a regar las plantas. Y mientras el agua caía sobre las bugambilias, pensé en algo que mi madre me dijo hace muchos años, cuando yo era apenas una niña. Mija, las bugambilias son como las mujeres fuertes. Las puedes podar, las puedes descuidar, las puedes dar por muertas. Pero si tienen raíces fuertes, siempre vuelven a florecer. Siempre. Yo florecí de nuevo. A los 68 años, después de un derrame cerebral, después de ser traicionada por mi propia sangre, después de tener que escapar en una ambulancia en la madrugada, florecí. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Porque nunca, nunca es tarde para elegir la vida que mereces, para poner límites, para decir no, para alejarte de quien te hace daño, aunque sea tu propia familia. Tu vida te pertenece, tu dignidad te pertenece, tu paz te pertenece. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. Epílogo. Hoy es sábado. Ernesto y yo fuimos al mercado temprano, como hacemos cada fin de semana. Compramos jitomates, aguacates, chiles frescos. Doña Refugio nos guardó los mejores tamales. Don Esteban nos regaló conchas recién horneadas. En la tarde tengo clase de cocina. Vamos a hacer mole negro tradicional. Ya tengo todo listo: el chocolate, los chiles, las especias. Y esta vez voy a contar la historia de mi madre, de cómo me enseñó esta receta cuando yo tenía apenas 10 años. Mañana domingo iré a misa. No porque sea particularmente religiosa, sino porque me gusta la comunidad. Me gusta sentarme entre mis amigas, cantar los himnos, sentir que pertenezco a algo más grande que yo misma. Y el lunes empezamos el taller de bordado con las guerreras de plata. Vamos a hacer manteles para vender en la feria del pueblo el próximo mes. Esta es mi vida ahora. Simple, tranquila, llena de propósito y amor verdadero. Y si pudiera volver atrás, a ese momento en el hospital, cuando escuché a Vanessa planear mi muerte, y alguien me preguntara: ¿valió la pena? ¿Todo este dolor, toda esta traición, valió la pena? Mi respuesta sería: sí, porque ese dolor me enseñó algo que nunca hubiera aprendido de otra forma, que el amor hacia otros nunca debe costar tu amor propio, que ser buena persona no significa ser un tapete, que puedes amar a alguien y aún así protegerte de ellos, y que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten: tu dignidad, tu paz, tu derecho a ser feliz.
Eso nadie te lo puede robar, a menos que tú se lo permitas. Yo ya no lo permito. Y espero que tú tampoco, porque la vida es demasiado corta para vivirla de rodillas. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida y tus propias relaciones, déjame un comentario contándome desde dónde nos estás escuchando. Dale like si crees que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y suscríbete a este canal para seguir escuchando historias de mujeres valientes que se atrevieron a elegirse a sí mismas. Porque todas merecemos florecer, sin importar la edad, sin importar el pasado. Todas merecemos nuestra propia primavera. Fin.